Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 15 de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en el metro de la Ciudad de México, las cuales nos harán viajar durante más de una hora por las estaciones y situaciones más tétricas y oscuras que se pueden vivir en este medio de transporte. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Nunca viajes por la noche en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rodrigo y esta noche te escribo para contarles algo horrible que viví en el metro de la Ciudad de México. Actualmente tengo mi propio negocio de venta de comida en mi casa, pero hace unos 10 años tuve que trabajar como chalán en un puesto de ropa ubicado en el Zócalo. En ese entonces aún vivía con mis padres en la zona de Ecatepec, por lo que trabajar en la zona centro de la ciudad era muy difícil para mí, porque nuestro patrón nos pedía llegar muy temprano, casi por la madrugada, para hacer unas labores de almacén, y por la noche solía ser de los últimos en salir, porque teníamos que recibir más material y acomodarlo en las bodegas para las ventas del día siguiente, de modo que entre las 10:30 y 11:30 de la noche tenía que salir casi corriendo del local para irme al metro Zócalo o Pino Suárez, dependiendo si me tocaba trabajar en la tienda o en la bodega. Esta zona, para quienes no sepan o no sean de la ciudad, es bastante peligrosa de día y mucho más de noche, además de que también tiene una energía particular, quizá porque es una de las zonas más viejas de la ciudad, y personalmente nunca me ha pasado nada en las calles del centro, pero créanme que a esas horas sí se siente algo raro que simplemente no se puede explicar. Sin embargo, cuando sales tarde y vives tan lejos como yo, eso es lo último que te importa, porque casi siempre pasaba esas calles corriendo para alcanzar los últimos trenes de la noche. Y una de esas ocasiones en las que salí más tarde de lo normal, me tocó llegar al metro Pino Suárez cerca de las 11:30 de la noche, pero desde que entré noté que tenía un olor extraño, como a incienso. Eso me pareció raro, pero mi prisa hizo que no le diera mayor importancia, por lo que me fui rápidamente a la línea rosa. Pero mientras caminaba por los pasillos del metro, noté que esa noche, en específico, la gente tenía un aspecto distinto a como lo solía ver regularmente, ya que muchos de ellos caminaban literalmente como zombies, sin expresión alguna en sus rostros, y caminando lentamente, sin mirar atrás. También recuerdo haber visto a un par de ancianos, quienes tenían una cara extraña, como llena de maldad. Recuerdo que esa vez solo pensé que había tenido mala suerte para encontrarme con estas personas, que tenían unas actitudes bastante extrañas. Pero cuando llegué a los andenes, que estaban semivacíos, noté que en el lado donde yo me encontraba solo había 3 personas. La primera, una niña, quien estaba completamente sola, brincando en círculos sobre el andén. El segundo, un hombre que parecía estar disfrazado, con traje, bastón y sombrero de copa, como las personas de antes. El hombre
Tenía la piel muy blanca, casi pálida, y solamente estaba parado de forma estoica al filo de la estación, mirando hacia el frente, como si no tuviera la menor intención de interactuar con nadie más. Y finalmente, cerca de donde yo estaba, al final del pasillo, había un hombre sumamente gordo, sentado en el piso, con una piel extraña que parecía estar hecha de plástico. En ese momento ya me comenzaba a dar miedo, porque en todos los años en los que había usado el metro por la noche, nunca había vivido algo similar, en donde varias personas con aspecto extraño se reunieran en el mismo sitio. Y lo peor es que la mayoría de ellos parecían estar en su propio mundo, como si no se percataran de mi presencia ni de las otras 5 personas que tenían aspecto normal y que estaban por ahí, regadas en la estación, a quienes era fácil identificar como personas normales, por decirlo de algún modo, ya que la mayoría de ellos tenían un aspecto humano y en general parecían estar bastante asustadas por todo lo que estábamos viendo. Incluso noté que muchos de ellos se fueron a la otra línea o simplemente se salieron de la estación, pero yo no llevaba más dinero, por lo que me urgía llegar al metro Martín Carrera. Así que cuando el metro llegó, me subí de inmediato, esperando que en el interior vinieran las personas que suelen usar el metro a esas horas, quienes en su mayoría son personas que regresan de trabajar o de la escuela. Pero cuando me subí y las puertas se cerraron, sentí que mi corazón se aceleró y que mis piernas perdieron toda su fuerza al darme cuenta que el vagón venía semivacío, con unas 10 personas que tenían la misma imagen y vibra que las personas o entidades que había visto en la estación, además de que las 3 personas extrañas, la niña, el Catrín y el hombre gordo, también se subieron, moviéndose de forma extraña, casi antinatural. Esa vez tuve que hacer el viaje porque, insisto, no tenía dinero, pero honestamente me estaba muriendo de miedo y solo iba rezando en mi mente, esperando no llamar la atención de ninguno de estos seres, quienes claramente no pertenecían a nuestra realidad. Pero gracias a Dios, parecía ser que todos ellos iban perdidos en su propia existencia, porque nunca notaron mi presencia. Es más, ni siquiera me voltearon a ver. Esta experiencia, para mí, pudo pasar como una anécdota más, sin mayor importancia, de no ser porque un año después, ya cuando estaba en mis últimos días de trabajo en aquel lugar, tuve una experiencia similar, pero esta vez en la estación Zócalo, donde igual olía a incienso y donde vi varias entidades o apariciones en las instalaciones de la estación, solo que esta vez la mayoría de ellos parecían estar disfrazados como aztecas, lo que al principio se me hizo extraño, pero después lo entendí por la zona en la que se encuentra esta estación. Gracias a Dios, esta segunda vez tampoco se dieron cuenta de mi presencia, pero no sé si esto siempre sea así o si yo tuve mucha suerte en las 2 ocasiones en las que esto me sucedió. Por este motivo, no le recomiendo a nadie usar el metro por las noches. Sé que muchas personas sí lo hacen por necesidad y que nunca les ha pasado nada, pero personalmente creo que esto ocurre en ciertas estaciones, con la historia
y energía necesarias para que esto pueda ocurrir. Ellos también van al cine. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Patty y esta noche te escribo para compartir contigo y toda la comunidad una experiencia muy traumante que me ocurrió cuando trabajaba en una famosa cadena de cines. El complejo en el que yo trabajaba en ese entonces está ubicado en la zona centro de la ciudad y como muchos de ustedes sabrán, nuestros horarios suelen ser bastante variados porque unas veces te toca trabajar en las mañanas y otras por las noches hasta el cierre de las instalaciones. Y personalmente, este es el peor horario porque muchas veces tenemos que esperarnos hasta que terminen las últimas funciones, que en ciertos días solo tienen la asistencia de unas pocas personas. Y esto me sucedió en una ocasión cuando la última función correspondía a la película de Cazafantasmas, una de las nuevas versiones que salieron recientemente. Esa vez, el cine hizo una fuerte promoción porque esperaban que hubiera una buena reacción de la gente, pero en los primeros días se notó que por algún motivo la película no había conectado con la gente, de modo que teníamos salas semivacías por la tarde y en la noche era peor, llegando incluso a cancelar un par de funciones. Pero esa noche había 5 boletos comprados, de los cuales solo fueron 2 personas a la función. Esa vez estaba haciendo el aseo en otras salas cuando recibí una llamada de mi gerente pidiéndome que fuera a ver si todo estaba bien en la función de Cazafantasmas, porque en cabina le habían avisado que había cerca de 10 personas, por lo que era posible que se hubieran metido a la función sin pagar su boleto. Esto último suele ser algo común y no todas las veces sacamos a las personas, pero cuando se trata de proyecciones nocturnas debemos poner mucha atención porque hay clientes que usan las instalaciones a esas horas para hacer cosas más privadas y por ello prohibidas. Así que después de dejar mis instrumentos de limpieza, me dirigí a la sala y cuando me asomé, me percaté que en efecto había más de 10 personas en la sala, por lo que me acerqué lentamente a uno de los asientos, donde me habían indicado que no se había comprado el boleto, pero cuando me acerqué lo suficiente para encender la lámpara que llevaba conmigo y pedirle su boleto, me percaté que no había ninguna persona, pese a que en todo momento había visto la sombra y la silueta de lo que parecía ser un hombre. Aquello me dio mucho miedo, pero aunque no lo crean, es algo que suele pasar debido a la oscuridad y al efecto de luz de la pantalla, por lo que de inmediato volteé a mi izquierda, donde había visto a 2 personas sentadas, pero mientras me acercaba a ellas, noté que tenían el mismo aspecto que las anteriores, ya que pese a verlas en distintos ángulos, notaba que solo se veían como sombras o siluetas negras, pero eran tan definidas que podría jurar que eran cuerpos humanos. Así que esa vez, para evitar asustarme, encendí mi lámpara y levanté la luz para hablar con aquellas personas. Pero justo en el momento en que lo hice, estas supuestas personas desaparecieron justo frente a mí. En ese instante sí me dio más miedo, por lo que comencé a bajar las escaleras lentamente, intentando salirme de la sala lo más pronto posible para hablar con mi gerente
y explicarle lo que había pasado. Pero justo cuando iba en la zona media de la sala, vi que una pareja levantó sus manos como llamándome para pedirme algo. Así que bastante aterrada, me fui acercando a ellos, pensando que se trataba nuevamente de sombras, pero cuando me acerqué, noté que se trataba de una pareja de novios, quienes de inmediato me preguntaron si estaba bien y si había visto a las sombras. Sorprendida por su pregunta, les pregunté que cuáles sombras, evidentemente restando importancia al asunto, pero en ese momento ellos me señalaron hacia varios asientos, donde era evidente que se veían varias sombras sentadas, como si se tratara de personas de carne y hueso. Así que en ese momento, cansada de la situación, pedí a cabina que encendieran las luces de la sala y que detuvieran la función. Y en el instante en que las luces se encendieron, nos percatamos que en la sala solamente estaba aquella pareja de novios y yo, y que alrededor no había nadie más, pese a que ellos y yo habíamos visto a aquellas sombras sentadas en varios asientos de la sala. Esa noche, la pareja nos pidió que les reembolsáramos los boletos porque ya estaban muy nerviosos y no estaban disfrutando la película. Pero en mi caso, moría de miedo porque todavía me tenía que quedar a limpiar la sala. Pero gracias a Dios, esa vez me ayudaron 2 compañeros a quienes les conté lo sucedido y extrañamente me dijeron que eso era hasta cierto punto normal, que varios de ellos han visto estas sombras, quienes por algún motivo se sienten atraídas por el cine y por la luz de sus pantallas. Nunca abras la puerta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marce y esta noche les escribo para contarles algo que me pasó el año pasado durante un viaje a unas cabañas ubicadas en el estado de Puebla. Aquel viaje lo realicé con mi novio y recuerdo que habíamos buscado en específico unas cabañas que estuvieran muy alejadas de la sociedad, porque en aquel año habíamos pasado por mucho estrés en nuestra vida laboral. La zona específica de las cabañas no la recuerdo, lo único que sé es que estaban muy cerca de Zacatlán de las Manzanas, pero literalmente sobre la carretera, porque desde que llegamos notamos que ese era el lugar que estábamos esperando, pues en aquella zona solo había 7 cabañas, las cuales estaban muy distantes entre sí. Cuando nos recibió la anfitriona, nos acompañó hasta el lugar, mientras nos hacía las clásicas preguntas, como de dónde veníamos y qué actividades nos gustaría hacer. Y cuando le contestamos que nos gustaría caminar por la noche en los alrededores, se quedó unos minutos callada y después nos dijo: «Me parece perfecto, chicos, pero les recomiendo no salir después de las 11 de la noche, porque en estas zonas pueden ocurrir cosas que las personas de ciudad jamás creerían que pueden suceder». Al escucharla, mi novio y yo nos volteamos a ver, extrañados por aquella respuesta, para después preguntarle si aquella zona tenía actividad criminal o si había algún tipo de animal salvaje, a lo que nuestra anfitriona nos respondió que no, que de hecho esta zona era evitada por muchas personas de los alrededores debido a su actividad paranormal. Cuando escuchamos su respuesta, mi novio y yo nos volteamos a ver, pero esta vez muy emocionados, porque los dos somos fans
de todo lo que tiene que ver con el terror, aunque hasta ese momento ninguno había vivido algo en específico. Solo veíamos películas y nos creíamos lo suficientemente valientes para afrontar algo así en la vida real. Al ver nuestra emoción, la chica nos dijo que aquello era en serio y que de hecho nos volvía a recomendar que no saliéramos después de las 11 de la noche y sobre todo que si escuchábamos que tocaban la puerta, jamás abriéramos ni nos asomáramos por las ventanas, que solo lo ignoráramos y que continuáramos con nuestras vidas, porque los habitantes del bosque no podían entrar a las cabañas, claro, siempre y cuando nadie les abriera la puerta para invitarlos a pasar. Esa tarde, la anfitriona ya no volvió a tocar el tema y después de instalarnos, se retiró, dejándonos solos en aquel lugar. Con el paso del tiempo, la verdad es que se nos olvidó la advertencia de aquella mujer, pues literalmente estábamos disfrutando al máximo las instalaciones y por la noche, cerca de las 10:30, pusimos una película mientras bebíamos una taza de chocolate caliente. La película, como se imaginarán, era de terror, y recuerdo que justo en el momento más tenso, cuando estaba a punto de salir una entidad en la pantalla, escuchamos que alguien tocó la puerta. Extrañados, nos volteamos a ver, preguntándonos quién podría ser, ya que no había ninguna casa alrededor, pero justo mientras nos veíamos y nos hacíamos esas preguntas en silencio, escuchamos que volvieron a tocar la puerta, pero esta vez más fuerte que la anterior. En ese momento, mi novio recordó lo que nos había dicho aquella mujer, diciéndomelo en forma de susurro al oído. Al recordarlo, de inmediato le respondí de la misma forma, diciéndole que quizá nos estaban jugando una broma, que seguramente era alguien de su equipo, a quien le gustaba asustar a los inquilinos de la ciudad. Así que caminando, casi a gatas, me acerqué a la ventana, con la luz apagada, y lentamente recorrí la cortina de la ventana, percatándome que no había nadie en el exterior, solo una densa neblina que con un poco de imaginación podría pasar como la silueta de una persona. En ese instante sentí un poco de tranquilidad porque creí que el ruido quizá había sido provocado por el aire de la noche, pero justo cuando miraba a través de la ventana, vi cómo aquella neblina se comenzó a mover y cuando hizo contacto con la puerta, aquel golpeteo se volvió a escuchar, esta vez más fuerte que el anterior, llegando incluso a tocar la puerta de forma violenta. En ese momento cerré la cortina y me regresé a gatas con mi novio, quien de inmediato me preguntó si había visto a alguien, pero por el miedo no podía contestarle nada, solo tartamudeaba, intentando decirle lo que había visto. Después de calmarme un poco, pude hablar y le expliqué que en el exterior no había nadie, solo esa extraña neblina, que fue la que había tocado la puerta con aquella violencia. Un tanto escéptico por lo que le había dicho, mi novio me dijo que me calmara y lentamente se acercó a la ventana, pero justo cuando iba a recorrer la cortina, se volvió a escuchar el golpeteo de la puerta, seguido de un horrible lamento que podría jurar que no fue emitido por ninguna garganta humana. Al escuchar eso, mi novio regresó conmigo porque yo ya estaba entrando en un ataque de pánico, tapándome los oídos y gritando desesperadamente. Para ayudarme, mi novio me abrazó
repitiéndome constantemente que todo estaría bien, mientras intentaba rezar en alto conmigo para intentar ignorar el golpeteo de la puerta, el cual cada vez era más fuerte e insistente. Pero después de unos cuantos minutos, aquel ruido fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Esa noche ya no pudimos dormir, solo nos quedamos platicando, esperando a que saliera el primer rayo del sol para agarrar nuestro coche e irnos de ahí. Y así lo hicimos, dejando la cabaña 2 días antes de lo planeado, y cuando la anfitriona nos contactó, le recomendamos que explicara esta situación a los inquilinos antes de contratar, porque alguien mayor o con ciertos problemas de salud podría no llegar a contar aquella experiencia, que en verdad ha sido lo más aterrador que hemos vivido en todas nuestras vidas. Antes de continuar con la historia final de esta noche, ocurrida en el metro de la Ciudad de México, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Los vampiros del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Antonio y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió cuando trabajaba vendiendo cosas en Facebook en las estaciones del metro. Ya sabes, lo que prácticamente viene siendo un neni, porque en México hay muchos hombres haciendo esta actividad, la cual es igual de digna que cualquier otro trabajo. Todo sucedió justo en la época de la emergencia sanitaria que vivimos hace unos años, donde nos restringieron mucho la venta, pese a que muchas familias vivíamos y comíamos de esta actividad. Pero siguiendo las normas de salud, varios seguimos trabajando para llevar el pan a nuestras casas. Recuerdo que esa vez me contactó una cliente que quería que le entregara a las 11:30 de la noche en la estación Barranca del Muerto, debido a que salía tarde del trabajo, y aunque me quedaba muy retirada aquella estación, acepté porque necesitábamos el dinero. Esa noche, la clienta llegó puntual e hicimos la compraventa lo más rápido que pudimos para evitar la presencia de los policías. Pero justo cuando se fue y cuando estaba guardando mis cosas en la mochila, vi que a lo lejos venían caminando 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, quienes medían más de 2 metros de altura cada uno. Tenían la piel más blanca que he visto en mi vida. Estaban vestidos completamente de cuero negro y extrañamente venían acompañados de un enorme perro, igualmente casi albino como ellos. Su apariencia hizo que me les quedara viendo, obvio, de forma discreta, pero cuando se acercaron más a los torniquetes, noté que en verdad eran extraños, porque sus ojos eran demasiado claros, con un tono gris que nunca había visto. Cuando llegaron a los torniquetes, se acercó un policía, pero al verlos, solo agachó la mirada y les abrió la pequeña puerta que está en esta zona, para que pasaran sin pagar el boleto y para que pudiera pasar su enorme perro. Al ver eso, me quedé sorprendido, porque hasta donde sé, no está permitido el acceso a los animales,
a menos de que se trate de pequeñas especies con su transportadora o de animales guía para ciegos o personas con ansiedad. Pero justo cuando guardé mis cosas y comencé a caminar detrás de ellos, rumbo a las escaleras que llevan a los andenes, volteé a ver al policía, quien parecía estar dormido, pero con los ojos abiertos, como si estuviera completamente perdido por algún tipo de alucinógeno. Aquello me pareció extraño, pero honestamente pensé que se debía a alguna sustancia que había ingerido, por lo que tomé las escaleras rápidamente y unos metros adelante de mí volví a ver a esas extrañas personas, quienes tampoco usaban cubrebocas, pese a que supuestamente era obligatorio para entrar en las instalaciones del metro. Aunque en ese momento creía que se trataba de personas normales, intentaba guardar mi distancia porque no dejaban de provocarme algo de miedo, sobre todo su perro, cuya raza no ubicaba. Cuando llegamos a los andenes, había muy pocos usuarios, pero la mayoría apenas los vieron, se alejaron de ellos, dirigiéndose a las escaleras para salirse de la estación. Aquello me llamó la atención e incluso pensé que exageraban, pero justo cuando pensaba en eso, de un momento a otro, vi que aquellas personas se comenzaron a bajar a las vías, uno a uno, y al final bajaron a su enorme perro, para después irse caminando lentamente por en medio de las vías, rumbo a la oscuridad del túnel. Al ver eso, comencé a temblar del miedo, porque era algo tan extraño que simplemente no podía comprender. Y después de un minuto de que habían bajado, escuché que venía el metro, el cual llegó de forma normal, como si nunca los hubiera visto y no hubiera hecho contacto con aquellas 5 personas y con su enorme perro que se habían ido caminando por aquel lugar. Esa noche, instintivamente, me subí al metro, pero cuando vi mis piernas, noté que iban temblando, así como mis manos, porque simplemente no podía entender qué era lo que había pasado. Después de contarle esto a mi familia y a mis amigos, me dijeron que quizá se trataba de vampiros, porque en la red había muchos videos e historias sobre sus apariciones, las cuales, extrañamente, eran muy semejantes a lo que yo había vivido. Hasta el momento, honestamente, no sé qué fue lo que vi, aunque siempre que lo cuento, me refiero a ellos como vampiros, porque simplemente no tengo una mejor referencia de lo que podrían ser este tipo de seres. La secta de Mixcoac. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alonso y esta noche te escribo para contarte algo muy extraño que vi en el metro de la Ciudad de México, específicamente en la estación Mixcoac. Desde los 10 años de edad, yo trabajo en las afueras de esta estación, en un puesto de tacos, donde le ayudaba a mi padre, de modo que desde hace ya varios años he sido testigo de la evolución de esta estación, así como de la zona que lo rodea, y en resumen, puedo decir que el progreso avanzó muy rápidamente, pues todavía me acuerdo cuando esta zona era una de las orillas de la ciudad, cuando todavía se tenía cierto aire rural. Gracias a este trabajo, siempre he visto toda la actividad en este metro, desde que abrían hasta más allá de la hora del cierre, cuando yo apenas estoy limpiando y recogiendo las cosas del puesto. Y justamente en estas horas fue cuando vi por primera vez algo extraño,
que llamó mi atención. Esa vez estaba llenando una cubeta de agua para limpiar mi puesto, cuando de pronto vi que se pararon en la calle unas 5 camionetas justo enfrente de la estación, y después de abrirse la puerta corrediza de las mismas, vi que se bajaron varias personas vestidas con máscaras y capa negras. Al principio pensé que se trataba de un grupo de jóvenes que venían de una fiesta de disfraces, pero después de bajarse se dirigieron hacia la entrada del metro, donde uno de ellos sacó unas llaves y después de hacer lo propio, abrieron la reja de la estación y entraron uno tras otro para finalmente cerrar la puerta y adentrarse en la profundidad del metro. Esa vez me quedé bastante confundido porque jamás pensé que un grupo de personas disfrazadas pudieran entrar de esta manera al metro por la noche, pero pese a que muchas ideas pasaron por mi mente, nunca asocié nada con este hecho. Pero lo que sí recuerdo es que un par de días después de haber visto a estas personas, hubo un fuerte temblor que hasta donde recuerdo se sintió más fuerte en esta zona en relación al resto de la ciudad. En ese momento no relacioné una cosa con otra, solo que aquello se me quedó grabado en la mente por la particularidad de ambos hechos. Después de esto, tuvieron que pasar unos 7 años aproximadamente para que una noche, justo cuando estaba a punto de cerrar el puesto, viera la misma escena que había presenciado anteriormente, sucediendo exactamente de la misma forma en que yo lo recordaba. Primero se estacionaron las camionetas, después se bajaron las personas disfrazadas y finalmente, sin hacer nada más, se fueron directo a la puerta de la estación para meterse y bajar por las escaleras del metro. Esa vez seguí cerrando mi puesto y al día siguiente, a manera de juego, le dije a uno de mis chalanes: «Te apuesto lo que quieras a que tiembla esta semana». Eso lo dije a manera de broma, porque lo que había visto no lo había compartido con nadie, pero extrañamente, 3 días después, mi predicción se cumplió, nuevamente de la misma forma, temblando en toda la ciudad, pero en la zona de Mixcoac se sintió más fuerte que en otras partes de la ciudad. Aquello, entre mis trabajadores, fue un tema de relajo, pero en mis adentros ya me comenzaba a preocupar, porque en 2 ocasiones ya había visto esta relación, la cual era demasiado extraña, porque en mi mente era imposible que existiera una relación entre un grupo de personas disfrazadas y un temblor. Pero en los años siguientes, un trabajador del metro se hizo amigo mío, debido a que iba casi diario a comer tacos al puesto, y con el paso del tiempo, nuestra amistad se hizo más fuerte, al grado de contarnos cosas más privadas, entre ellas las experiencias paranormales o extrañas que habíamos vivido. Y en una de estas pláticas le conté sobre aquel grupo de personas disfrazadas, y tras escucharme, noté que su semblante cambió, poniéndose serio y pensativo, y después de unos minutos así, me dijo: «¿Sabes? Cada cierto tiempo, estas personas llegan a la estación y bajan hasta las vías, donde caminan sobre el túnel, y de ahí nadie sabe a dónde van o qué es lo que hacen, pero curiosamente siempre ocurre un temblor, tal como dices. En mi caso, no sé más al respecto, solo me avisan de su visita y no tengo que preguntar más, aunque honestamente me da mucha curiosidad saber quiénes son y qué es lo que hacen. Insisto,
Yo no sé nada de una fuente directa, pero siempre he creído que hay algo que vive debajo de las vías, porque cuando he caminado en la estación por las noches, he llegado a escuchar un ruido como de un animal, pero un animal grande, y siempre se escucha como si el ruido viniera de abajo de las vías. Esto nunca lo cuento con nadie, pero curiosamente, muchos de nosotros hemos escuchado esto y lo atribuimos a alguna falla en el sistema de alcantarillas. Pero después de ver a este grupo de personas, he comenzado a pensar que quizá sí existe una relación entre todo esto, aunque claro, no deja de ser un cuento para niños, ¿verdad? Después de esa noche, me quedé pensando en todo lo que me dijo mi amigo, pero en los años siguientes ya nunca volví a ver a estas personas. Y con el paso del tiempo, mi hijo, poco a poco, se ha hecho cargo del puesto, hasta la actualidad, donde yo solo voy unos días, durante unas cuantas horas, y él es el que abre y cierra el negocio, y no fue hasta hace unos pocos meses cuando mi hijo llegó de trabajar, y después de ponerse cómodo, me platicó algo extraño que había vivido. Y en ese momento me contó exactamente lo mismo que yo había vivido muchos años atrás, narrándome los hechos de forma detallada, describiéndome las camionetas, las personas con túnicas negras y aquellas máscaras que cubrían sus caras. Esa noche me quedé impactado por lo que me contó, para después contarle a mi hijo que yo también había vivido eso muchos años atrás, pero que nunca había querido compartirlo con mi familia por temor a que no me creyeran, e incluso le conté sobre el ingeniero del metro que conocí. Así que esa vez quedamos de acuerdo en estar atentos durante los siguientes días por si había un temblor, y así poder confirmar aquella extraña teoría. Y curiosamente, esto sí ocurrió, solo que esta vez solo tembló en esta zona, y en esta ocasión sí fue una noticia nacional donde se destacaba que curiosamente solo temblaba en esta zona. Después de estos acontecimientos, mi hijo se puso a investigar sobre temas ocultos y me dijo que posiblemente aquellas personas pertenecían a una secta, quienes quizá tenían un conocimiento superior sobre lo que vive debajo del metro. Con esto, no quiero afirmar nada, porque honestamente no tengo ninguna prueba de ello, solo lo que yo viví, que posiblemente para muchas personas podría ser una historia ficticia, pero si quieren, tomándolo así, hay algo muy interesante, ya que esta zona es identificada por una o varias serpientes, muchas veces de un tamaño sobrenatural, y si bien sé que esto puede ser solo una representación simbólica, nadie nos dice que nuestros antepasados nos habían querido avisar sobre algo que ocurría en esta zona, relacionado con una bestia de tamaño descomunal. Y respecto a la secta de la que habla mi hijo, he llegado a pensar que quizá hacen una función proactiva para la sociedad, porque después de su visita solamente ocurre 1 o 2 temblores, sin mayor repercusión, ya que hay una posibilidad de que este grupo de personas mantengan a raya a lo que sea que vive debajo del metro, haciendo un tipo de pacto para que no tiemble más y no haya mayores consecuencias. Esto último solo es una teoría mía que quise compartir con ustedes, porque sé que aquí no seré juzgado, pues entendemos que todo puede ser escuchado y teorizado siempre y cuando haya una línea de respeto entre todos nosotros. Así que con mi historia
y mi teoría ya narradas, me gustaría saber qué opina la comunidad, porque si algo es cierto, es que la línea naranja del metro tiene mucha actividad paranormal, de acuerdo a todas las historias que he escuchado en tu canal, así que en una de esas, si hay algo misterioso en esta zona que aún permanece oculto para toda la sociedad. El misterioso pasajero. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rebeca y esta noche me gustaría compartir con todos ustedes un suceso extraño en el metro de la Ciudad de México. En aquel entonces, yo trabajaba en la zona norte de la ciudad, por lo que solía utilizar diariamente la línea del metro que va de CU hasta Indios Verdes. Por lo regular, a la hora estándar en la ciudad, es decir, entre las 6 y 7 de la tarde, pero en una ocasión tuve que salir bastante tarde debido a que las cosas se complicaron demasiado en la oficina donde trabajaba. Esto no representaba un problema para mí, pues en ese entonces vivía en la casa de mis padres, la cual está a 10 minutos del metro CU, por lo que bastaba con subirme al metro para asegurar que llegara pronto a casa. Recuerdo que esa vez tomé literalmente el último tren de la noche, lo que es toda una experiencia, porque en el camino te cruzas con varias estaciones vacías, así como con varias personas que ya acostumbran tomar este último tren, lo que te hace pensar en los distintos estilos de vida que hay en la ciudad. Esa noche, el vagón en el que yo iba se fue vaciando durante el trayecto, de modo que solo quedamos 2 personas en él, una señora que iba dormida en un asiento individual y yo, que prácticamente iba al otro lado del vagón, lejos de esta señora, quien ya había llamado mi atención desde que nos quedamos solas en la estación Viveros, debido a que venía vestida de una forma extraña, pero no crean que con vestimenta de otra época o algo por el estilo. No, a lo que me refiero con extraño es que en ese entonces hacía demasiado calor en la ciudad y la mujer, que parecía tener unos 70 años de edad, iba vestida muy elegante, con un enorme abrigo de piel, el cual me acaloraba solamente de verlo a la distancia. La mujer, desde que la vi en aquella estación, iba dormida, recargada en la pared del vagón, de modo que llamó mi atención porque en el transcurso a la terminal no dejaba de pensar en acercarme a ella para despertarla y evitar que se quedara dormida en el metro una vez que lo cerraran, de modo que cuando íbamos en el túnel del metro pasando Copilco, decidí levantarme para acercarme a ella y despertarla, pero justo cuando el metro salió del túnel y la luz de la luna nos iluminó, me percaté que en aquel asiento no había nadie, pese a que hace unos cuantos segundos, en la oscuridad del túnel, la había visto ahí, dormida plácidamente. En ese momento me dio mucho miedo, pero al mismo tiempo intentaba mantener la calma, pensando que quizá lo había imaginado y que posiblemente aquella señora había sido algún reflejo o efecto de luz. Pero mientras pensaba en ello, recordé que había visto a la señora a detalle, notando el color blanco de su piel, las arrugas de su cara y sobre todo su abrigo, aquel enorme abrigo que llevaba puesto. Esa vez me quedé parada frente a una de las puertas, esperando que el metro se detuviera para bajarme lo más pronto de ahí e irme al paradero de la estación, pensando que todo aquello no había sido real. Pero con el paso del tiempo he terminado por aceptar que aquella experiencia fue verdadera y que tuve la oportunidad de confirmar que este tipo de apariciones sí suceden, solo que a veces
necesitan que les pongan un poco de atención para ser testigo de ellas. La estación de los muertos. Buenas noches, Dan. Mi nombre es David González y esta noche te escribo para compartir con ustedes algo inexplicable que viví en una estación del metro. En mi caso, es normal que viaje en el metro por las noches, sobre todo en el último tren, y durante varios años de hacerlo, nunca me pasó nada raro, mucho menos paranormal. De hecho, me encantaba viajar a estas horas, porque siempre iba sentado o incluso acostado, escuchando música en mi celular. Pero una noche me pasó algo muy extraño que simplemente no puedo explicar. Esa vez, como todas las semanas, tomé el metro en Tacuba para dirigirme a la estación Viaducto. Esa vez, recuerdo que había sido un día de descanso para la mayoría de las personas, pero a mí me había tocado trabajar, por lo que el metro ya iba semivacío a esa hora. Después de cerrarse las puertas en la estación Bellas Artes, solo habíamos quedado 4 personas en el vagón, quienes íbamos sentados en asientos muy separados, cada quien en su propio mundo. Pero antes de llegar al Metro Allende, notamos que el metro se detuvo y se empezó a jalonear como si estuviera teniendo problemas con la alimentación eléctrica, para después retomar el curso, pero esta vez circulando de forma lenta y tortuosa, como si tuviera un problema mecánico. De este modo fue como entró a la estación Allende, pero cuando lo hizo, vimos que en la estación había paradas varias personas, según lo que recuerdo, entre 15 y 20, entre hombres, mujeres y niños, todos vestidos de forma antigua, con enormes vestidos y trajes de copa. Incluso algunas parejas llevaban 1 o 2 niños tomados de la mano, igual vestidos de forma elegante. Pero lo extraño y lo que me eriza la piel solo de recordarlo es que todos tenían la cara borrosa. No sé cómo explicarles esto, pero es la única forma que tengo de hacerlo, porque cuando los mirabas a la cara no podías ver sus rasgos faciales, pese que su cuerpo parecía ser de carne y hueso. En ese momento pensé que yo era el único que había visto eso, pensando que posiblemente tenía un problema en la vista o estaba delirando, pero justo en ese momento escuché a los demás pasajeros, quienes decían groserías o gritaban, refiriéndose a las personas que estaban paradas en la estación, por lo que nuestro máximo miedo era que el metro se detuviera y abriera sus puertas. Pero extrañamente, el metro continuó con su camino, sin detenerse, aunque eso sí, pasó por toda la estación, prácticamente a vuelta de rueda, dejándonos ver a estas personas a detalle, cuya imagen no ha podido salir de mi mente desde aquella noche, e incluso aún tengo pesadillas con ello, porque nunca me ha pasado algo similar, donde vea a una persona físicamente, pero que sea incapaz de ver sus ojos, boca y demás rasgos faciales. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí,
continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. La anciana que camina hacia atrás. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paco y esta noche les quiero contar una situación extraña que no sé si cuenta como una experiencia paranormal como tal, porque de hecho no me pasó completamente a mí, aunque sí fui testigo de un indicio que me puede indicar que aquello fue real. Para no confundirlos, pasaré a contarles lo ocurrido. Todo comenzó una noche, cuando tomé el metro Pantitlán por la noche, de la línea amarilla. Esa vez, el metro iba semivacío, pues en total, quizá éramos unas 10 personas, regadas por todo el vagón, pero desde que subimos, una de ellas nos llamó mucho la atención, pues se trataba de una señora de mediana edad, quien iba viajando sola, con un rosario en su mano y moviéndose constantemente de forma nerviosa, como si tuviera miedo de que algo fuera a pasar. La señora iba moviendo sus pies y cabeza mientras rezaba. Al principio, la mayoría de nosotros la ignoramos, porque honestamente es normal encontrarse con personas extrañas en el metro. Pero justo cuando pasamos el metro Angares, la mujer se puso más nerviosa y comenzó a gritar: ¡Que no se suba! ¡Que no se suba! ¡Dios mío! ¡Que no se suba! ¡Que no se suba! En ese momento llamó la atención de todos los pasajeros, aunque por su actitud creo que la mayoría pensaba igual que yo, creyendo que aquella mujer tenía un problema mental o algo por el estilo, pero sus gritos eran tan fuertes y se veía tan mal que un par de personas se acercaron a ella para preguntarle si necesitaba ayuda, pero la mujer solo repetía lo mismo hasta que una señora le preguntó a quién se refería y la extraña mujer le contestó: a la anciana que camina hacia atrás. Al escuchar su respuesta, unas personas se rieron discretamente, mientras otras veían a la señora con tristeza o lástima. Pero cuando llegamos a la estación terminal aérea, la mujer entró en una crisis más fuerte, viendo hacia afuera de la estación con mucho miedo, como si de verdad ella creyera que estaba en un peligro real. Pero la estación estaba completamente sola, como suele estarlo a esas horas de la noche. Esa vez me bajé en Oceanía y continué con mi camino, recordando aquel hecho como uno más de los que te sueles encontrar en el metro. Pero aproximadamente un mes después, cuando tomé el metro por la noche en Pantitlán, me pasó algo extraño que asocié de inmediato con aquel hecho. Esa vez era más tarde que la ocasión anterior, por lo que solo viajábamos unas 5 personas en el penúltimo vagón del metro. Yo iba escuchando música en mi celular, como siempre, pero justo cuando el metro iba llegando a la estación terminal aérea, algo hizo que mirara por la ventana, y cuando lo hice, a lo lejos, vi a una anciana que hizo que se me congelara el cuerpo desde el primer momento en que la vi, porque la mujer era demasiado delgada, con la piel casi pegada a los huesos. Llevaba puesto un vestido negro como de viuda y tenía una altura de casi 1,80, lo que era extraño para una mujer de su edad. Pero lo que me dio más miedo es que la mujer estaba parada al filo de la estación, completamente de espaldas. En ese momento, mi corazón latió al 100 y me paré de inmediato, quizá como una reacción subconsciente,
pero cuando el metro se detuvo y abrió sus puertas, vi cómo aquella mujer entró al vagón, caminando tétricamente en reversa, lo que me dio mucho miedo e hizo que me bajara en esa estación, corriendo lo más rápido que podía. Sé que muchos de los que me escuchan pueden pensar que exageré, pero si ustedes hubieran visto a aquella anciana, estoy seguro que sentirían el terror que sentí en ese momento, porque lo que me hizo levantarme y correr fue algo totalmente irracional, como si mi alma reconociera que aquella anciana no pertenecía a este mundo o que representaba un tipo de peligro, y lo peor es que cuando la vi caminando hacia atrás, lo hizo de una forma grotesca e infernal. Mi trauma con este hecho fue tal que desde entonces ya no he usado el metro por las noches, y mucho menos en aquellas estaciones, porque no sé si aguantaría ver a aquella anciana otra vez. Y desde entonces entiendo el terror de la señora que vi anteriormente, quien quizá la vio durante más tiempo, o en el peor de los casos, quizá interactuó con ella, con aquella tétrica anciana que camina hacia atrás. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El hombre del traje. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Elizabeth, y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió en las instalaciones del metro y que me ha dejado pensando desde entonces, porque hasta el día de hoy no tengo forma de explicar qué fue lo que me pasó y por qué me tuvo que pasar a mí. Todo sucedió hace unos 3 años, aproximadamente. Esa tarde había salido de trabajar y me dirigía a mi casa, por lo que tomé el metro en la estación Ferrería de la línea 6 para viajar hasta Canal del Norte de la línea 4. Esta ruta la hacía diariamente durante los 3 años en los que trabajé en ese lugar, por lo que nunca me había pasado nada en específico, más allá de las cosas que suelen pasar en el metro, las cuales no pasan de una persona que se enoja contigo, de una falla en las instalaciones o de un pequeño incidente. Pero esa vez, desde que me senté en la sección de mujeres, comencé a sentir una sensación extraña en mi cabeza, y cuando levanté la mirada, inmediatamente hice contacto visual con una persona que venía en el vagón de al lado. Se trataba de un hombre vestido de traje y con un aspecto muy pulcro, el cual, curiosamente, no me hizo sentir cómoda, porque pese a ser muy atractivo, no me gustaba la forma en la que me veía y sobre todo la apariencia de su cara, la cual parecía ser muy pervertida. Así que intentando evadir su mirada, volteé hacia otro lado, con un movimiento fuerte y una actitud molesta, procurando comunicarle que me molestaba que me estuviera viendo. Pero cuando regresaba la mirada rápidamente, de reojo, me percataba que me seguía mirando a través de la puerta que conectaba a los 2 vagones.
con aquella mirada oscura y vacía. Al darme cuenta de su insistencia, acomodé mi cuerpo a modo que no me viera, poniendo atención en el mapa del metro para bajarme rápidamente apenas llegáramos al metro Martín Carrera. Pero cuando regresaba la mirada repentinamente de reojo, me percataba que me seguía mirando. En este transcurso de tiempo, no sabía si me seguía viendo porque no regresé la mirada hacia aquel lugar, pero cuando me bajé en Martín Carrera para transbordar, lo vi nuevamente, caminando unos metros detrás de mí, intentando esconderse entre la gente. En ese momento me comencé a incomodar bastante, porque era claro que me iba acosando con su mirada, la cual era muy lujuriosa. Sin saber qué hacer, lo único que se me ocurrió fue caminar rápidamente para alejarme lo más posible de él, procurando voltear a verlo regularmente para evitar que se acercara mucho a mí. Así pude llegar a la línea 4 y cuando me senté en la sección de mujeres me sentí un poco más segura, pero al ver nuevamente hacia el otro vagón me di cuenta que inexplicablemente el hombre estaba ahí, parado en la misma posición que lo había visto anteriormente, pero esta vez sonriéndome con una expresión burlona. En ese momento comencé a escribirle a una amiga contándole lo que me estaba pasando para que me apoyara en pedir ayuda en caso de necesitarla. Recuerdo el momento exacto en que lo hacía, porque justo miraba a aquel hombre para describírselo, pero de un momento a otro, mientras lo miraba, vi claramente cómo aquel hombre desapareció frente a mí, desvaneciéndose como si estuviera hecho de un tipo de arena, pero obviamente sin llamar la atención de las personas que iban junto a él. En ese instante me puse muy mal físicamente, al grado de que varias personas me preguntaron si estaba bien, pero obviamente no podía contarles lo que acababa de ver, porque era obvio que no me iban a creer. Esa tarde no entendía qué era lo que había pasado, porque incluso me levanté para ver a través del vidrio hacia el otro vagón, donde no había señales de aquel hombre, y hasta el momento no sé qué fue lo que vi, porque no tengo palabras para explicarlo. Puedes tomar mi mano. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Diana y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió en las instalaciones del metro. Desde antes de comenzar, me gustaría comentarles que yo trabajo en este medio de transporte en un puesto que prefiero omitir, pero lo más importante es que este cargo me permite andar por las instalaciones en las noches, por lo que tengo una visión distinta del metro de la que la mayoría de personas suelen tener. En este sentido, me gustaría decirles que muchas personas trabajan en el metro por las noches, pero también hay ciertos días y estaciones que pasan varias horas casi en una total soledad, por lo que en la noche puedes tener dos experiencias. Una junto a tus compañeros de trabajo, disfrutando de la tranquilidad de la noche para trabajar y platicar, y otra en la soledad total del metro, escuchando y viendo cosas que a veces son difíciles de distinguir de lo que es la realidad y lo paranormal, por lo que una de esas noches en las que trabajaba junto a mis compañeros, de un momento a otro salió el tema de fantasmas
y uno de mis compañeros nos comenzó a platicar sobre un juego que había visto en internet donde debías hacer una serie de pasos para invocar a un fantasma y según él ya lo había jugado anteriormente con otro compañero en esa misma estación y en esa ocasión habían logrado hacer contacto con el espíritu de esa niña, de modo que entre el alboroto, unos minutos más tarde, nos platicó los detalles del juego para que lo hiciéramos en ese momento. En resumen, se trataba de pararte en un lugar específico de la estación, después hacer una pequeña oración de invocación y finalmente extender tu mano izquierda como si fueras a tomar la mano de un niño. El primero en intentarlo fue otro de mis compañeros y después de hacer todo y extender la mano, comenzó a brincar, moviendo las manos como si intentara alejar algo de él, completamente asustado. Cuando nos acercamos, nos dijo que sí había sentido como si alguien le hubiera agarrado la mano, pero debido a mi personalidad, le comencé a decir que era mentira, que seguro nos quería jugar una broma, y aquella reacción ameritó que yo fuera la siguiente en intentar el juego, lo cual hice sin ninguna expectativa, completamente segura que se trataba de algo que hacían las personas para espantarse y pasar el rato. Así que unos minutos más tarde ya estaba parada a la mitad de la estación, diciendo aquella oración sin miedo alguno, para después extender mi mano y decir: «Puedes tomar mi mano». Y en ese momento, no sé cómo pasó, pero les juro que pude sentir cómo me apretó algo que tenía una sensación muy real, simulando ser la mano de una niña, que de un momento a otro me comenzó a jalar con mucha fuerza, como si me quisiera tirar a las vías. Cuando sentí eso, comencé a forcejear, gritando y diciendo groserías, y mis compañeros se acercaron rápidamente para intentar ayudar, pero no sabían cómo hacerlo, porque prácticamente había algo invisible que me estaba jalando la mano con mucha fuerza. El jaloneo duró aproximadamente 1 minuto, pero fue el minuto más horrible que he experimentado en toda mi vida, porque al mismo tiempo también sentía claramente cómo quemaba mi piel, y cuando todo terminó, pude ver que aquello era real, porque mi mano tenía quemaduras que no tenían una explicación lógica alguna. Después de haber hecho eso, tuve que ir a un centro espiritista para que me hicieran una limpia, porque en los días siguientes, por las noches, sentía nuevamente la presencia de aquella cosa, intentando tomarme de la mano nuevamente, haciéndome quemaduras en cada uno de esos intentos. Así que después de eso, puedo asegurarles que en ciertas estaciones del metro se puede percibir e incluso puedes interactuar con algo maligno que está más allá de nuestro entendimiento. La serpiente gigante de Mixcoac. Buenas noches, Dan. Esta noche te escribo brevemente porque hace poco escuché tu relato sobre la secta de Mixcoac y eso me recordó algo que me pasó hace varios años, cuando el internet no estaba en su apogeo y cuando casi nadie hablaba de este tipo de temas. Esa vez
Eran cerca de las 12 de la noche y viajaba en el último tren cuando de pronto el metro se detuvo justo cuando estábamos a punto de llegar a la estación Mixcoac. Recuerdo que todos los usuarios comenzaron a chiflar y a gritarle al conductor, desesperados por llegar a la estación después de un arduo día de trabajo, pero de un momento a otro, las luces del metro se apagaron completamente y seguido de ello, el tren se comenzó a mover violentamente, como si estuviera temblando. Pero lo extraño es que en el techo se podía escuchar claramente como si algo enorme se estuviera arrastrando, además de que se escuchaba un horrible sonido parecido al que hacen las serpientes con su lengua, pero más fuerte y violento. Aquello duró apenas unos cuantos segundos, porque lo que fuera que se movía arriba del metro pasó demasiado rápido, pero el movimiento que sentimos fue muy traumante y recuerdo que en mi caso pensaba que se trataba de algún tipo de ataque o de un temblor y que ese sería el fin de mis días, pero después de ello, el metro encendió sus luces nuevamente y como si nada hubiera pasado, llegó a la siguiente estación para retirarse nuevamente. Esa noche, cuando llegué a mi casa, le pregunté a mi familia si había temblado o si había salido algo en las noticias sobre lo que pasó en la estación Mixcoac, pero ellos me dijeron que no había temblado y que no había salido nada en las noticias. Esto es algo que siempre contaba con mis amigos y familiares, pero nunca me creían hasta que salió un video en YouTube donde se veía algo parecido, y después de tu relato, creo que sí vive algo en los túneles de esta estación. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal, entre los que se encuentran Nayeli Ríos, Jorge Reyes, Pablo Ari, Mario Sánchez y María de los Ángeles Villanueva. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias de esta noche? Me gustaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios sobre qué estación o sobre qué ser paranormal les gustaría escuchar más historias de terror, o también pueden compartirme un emoji de una manzana. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.